projet STIP, c'est un projet de coopération internationale, puisque c'est France-Espagne, et ça a eu pour thème fédérateur comment informer sur les risques en montagne dans les Pyrénées françaises et les Pyrénées espagnoles. Il y a eu pas mal de réalisations, c'est un projet qui comptait 9 partenaires, 5 espagnols, 4 français. À travers STIP, c'est de mettre à la disposition du public des informations qui concernent des risques particuliers que l'on rencontre lorsqu'on a des activités sportives en montagne. Las acciones más interesantes que hemos hecho han sido acciones de permisación y de protección de información en el ámbito de la montaña. Hemos intentado aunar en un portal web información de prevención y de actualización sobre riesgos en montaña dentro del Pirineo, y por otra parte hemos desarrollado una mochila de telemedicina para asistencia a accidentados y enfermos en alta montaña. También ha habido una parte de un bastón meteorológico muy portable, muy utilizable para las estaciones de esquís y de muy bajo precio. Y esto nos permite que la tecnología se haya acercado mucho más al medio pirenaico de lo que estaba hasta el momento. Donc on a doté des utilisateurs d'équipements portables qui leur permettaient de repérer des incidents, des éboulements sur un terrain, une avalanche, etc., de prendre une photo et de le mettre sur le site. Donc l'utilisateur, avant de partir en montagne, il regarde la météo et il allait sur notre site STIP, aller voir si sur le trajet il n'y avait pas un obstacle nouveau qui avait été rapporté par quelqu'un qui avait pris cette information. Una cosa muy importante en este proyecto ha sido el que los socios éramos, por una parte, muy tecnológicos y muy médicos, y hemos acercado tanto a la tecnología como a la medicina al entorno pirenaico, al entorno de la sociedad. Hemos contactado con terceros, con federaciones de montaña, con Guardia Civil, con empresas y personas individuales del medio de la montaña que hasta el momento no sabían las capacidades de la tecnología y de la telemedicina que tenían para su uso diario, y les hemos acercado, hemos democratizado estas soluciones para la gente de la montaña, y ellos ahora son capaces de ver en qué les puede ayudar la tecnología y la telemedicina para la montaña. Yo creo que una parte muy importante del proyecto ha sido el buen ambiente y la buena cooperación entre los socios. Ya veníamos conociéndonos de proyectos anteriores, entonces sabíamos cuáles eran las potencialidades de cada uno y qué es lo que mejor hacíamos cada uno. Complementariedad porque de conocerse muy bien cada socio viene la capacidad para saber qué es lo que va a hacer el otro bien, en dónde le puedes ayudar, y por otra parte cómo te complementa él, cómo te puede ayudar en tus acciones, y cómo entre todos se puede hacer un servicio mucho más útil que el que haríamos individualmente. Por otra parte, desde el punto de vista de los socios, tanto de la parte médica como la parte más tecnológica, hemos sido capaces de saber cuáles son las necesidades de primera mano de las personas que viven en la montaña y acercar esas necesidades a las soluciones tecnológicas que hemos desarrollado en el proyecto. Et nous sommes surtout fiers parce qu'il y a une suite au projet, il y a une pérennisation, puisqu'on termine avec un transfert de tous les acquis du projet vers une structure qui va être localisée à Canfranc et qui va continuer, qui va développer un service qui aura été démontré et prouvé à travers le projet STIP, qui est un service d'information du public sur les risques encourus lors d'activités de loisirs en montagne. Hoy mismo, como reunión final del proyecto, se va a firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Canfranc y el Ayuntamiento de Jaca, en el cual el proyecto STIP se incorpora como servicio al Centro Alurte, que es un centro de investigación y de sensibilización para los riesgos en montaña. Entonces, toda la capacidad tecnológica del proyecto STIP va a servir a partir de ahora como un servicio más dentro de nosotros. Nos integramos ahí como una solución técnica, una solución de telemedicina que aporta soluciones muy específicas a una necesidad mucho más global, que es la necesidad de prevención de riesgos en el Pirineo.